Buenas noches. Soy yo muy pequeña. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Cruzcampo, bienvenidos a todos a esta vuestra casa. Muchas gracias por haber acudido a esta nueva conferencia del ciclo de Industria e Innovación, promovida por el Centro de Debate y Desarrollo, presidido por don José Moya, aquí presente, al quien agradecemos su presencia entre nosotros. Pues bien, el Centro de Debate y Desarrollo está concebido a modo de think tank, esta palabra que utilizamos ahora, y tiene como objetivo crear opinión sobre los desafíos futuros de la sociedad andaluza, ayudar a difundirlos para que trasciendan e influyan en el conjunto de la ciudadanía y también así en las decisiones políticas, todo concebido y promovido desde la sociedad civil, porque además de empresarios y directivos, muchos de ellos encontráis aquí, entre nuestros fundadores también hay profesores de universidad, intelectuales, periodistas, científicos. Queremos de este modo contribuir a la vertebración de la sociedad civil, para que tenga un protagonismo mucho más grande del que se ha conseguido en estas últimas décadas. Este centro se distingue, entre otros existentes, por su carácter regional y su composición transversal. Aspiramos a organizarnos en todas las provincias andaluzas, porque sin duda cambiar la imagen de Andalucía fuera de nuestra región, tanto en España como en el mundo, es también uno de nuestros objetivos. Y precisamente en este contexto de querer cambiar la imagen percibida de Andalucía, nos encontramos hoy. En este contexto presentamos esta conferencia sobre imagen y publicidad, que sin duda puede aportarnos mucho a todos los presentes, al mundo empresarial y, por ende, a toda Andalucía. Esta noche nos acompaña don Manuel Estrada, CEO y director creativo de Estrada Design, Ignacio Martínez, quien será el encargado de presentarlo. Él dará luego su conferencia sobre un buen diseño de marca es un buen negocio y a continuación Ignacio moderará un coloquio que sin duda esperemos encontréis interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Ada. Es un placer de nuevo estar aquí en la Fundación Cruzcampo para seguir con este ciclo de Industria e Innovación. Hoy la innovación es el diseño, con uno de los grandes diseñadores de marca españoles, Manuel Estrada. El título de su intervención, Un buen diseño de marca es un buen negocio, es una adaptación de la presentación que hizo el consejero delegado de IBM cuando presentó su logo al Consejo de Administración de su compañía. Un logo, por cierto, que no se ha cambiado nunca. Manolo dice que el autor de ese logo es uno de sus ídolos, o más bien creo que él dice uno de sus héroes. Luego yo creo que en la serie de medio centenar de diseños internacionales que vamos a ver, veremos este de IBM. Yo conocí a Manolo en unas circunstancias muy divertidas, divertidas porque lo hicimos divertido, ¿no? Hace justo 3 años hubo una Bienal de Arquitectura en Cádiz e invitaron a Mariscal y a Manolo como 2 grandes diseñadores españoles, y había 2 arquitectos, nuestro Víctor Pérez Escolano y Carme Pinós, que es una arquitecto catalana muy famosa de la, no sé si de la Gauche Caviar, ha hecho edificios emblemáticos en todo el mundo, es una arquitecto muy famosa. Y se sucedió que Mariscal, que es un señor que le gusta mucho epatar, había 200 arquitectos allí, dijo que todos los arquitectos eran una mierda. Y claro, se formó un follón tremendo y yo era el moderador y me gané el sueldo. Digo que fue divertido porque en estas circunstancias uno puede entrarle pánico o tomárselo en fin, con cierto sentido de humor, como yo hice, y la verdad es que aquello acabó muy bien porque acabaron abrazándose el presidente del Colegio de Arquitectos de Asturias, que inmediatamente salió indignado a decir que aquel señor era un impresentable y que se le había faltado el respeto, en fin, un follón, lo que se dice un follón. En aquellas circunstancias Manolo me entusiasmó por su serenidad, no en las circunstancias del follón, sino en las circunstancias de todo el debate, y pensaba yo entonces, que no lo conocía de nada, lo acababa de conocer aquel día, que era un hombre sabio. Después, con el trato estos años,
descubierto que acerté en ese diagnóstico. Una de mis mayores alegrías profesionales de estos últimos años es haber convencido a mis jefes en Persante que le encargaran a Manolo el logotipo de la compañía, el nuevo logotipo de la compañía, y que Manolo lo ha hecho y que a todo el mundo le encante. Digo que, por tanto, para mí es un placer presentarlo hoy. Dicen que un presentador tiene que cumplir 2 requisitos. El primero es estar a favor, y yo, como ven ustedes, soy un entusiasta. El segundo no lo estoy cumpliendo porque es que el segundo es ser breve, y yo creo que no lo voy a hacer, pero no, tengo 4 folios, pero de letra gorda, Estrada es un autodidacta, empezó a estudiar arquitectura, pero lo dejó, y cuando él empezó a hacer diseño, el diseño ni siquiera se llamaba diseño. Su padre trabajaba en Suevia Films, que era la productora de Cesario González, hacía las películas de Marisol, y aunque nunca le encargaron ninguna película de Marisol, porque no tiene edad de haber hecho carteles de películas de Marisol, pero el padre lo conectó con el mundo del cine y uno de sus primeros encargos fue hacer carteles de películas. La 20th Century Fox le encargó algunos carteles y él tiene a gala haber hecho la 3ª película de la Guerra de las Galaxias, el cartel español de El Imperio contraataca. Con otros compañeros montó un colectivo, una especie de cooperativa que se llamaba Sidecar. El nombre no es caprichoso, trabajaban para las agencias iban en la moto con motor y tal, y ellos iban en el sitio de al lado que no tenía motor y que iban a merced de la agencia que las llevaban a donde ellos querían. Esto a él no acababa de agradarle y se empezó a fijar en quienes hacían logotipos, carteles, diseño gráfico, diseñaban portadas de libros, que se llamaban José María Cruz Novillo, Daniel Gil o Alberto Corazón. Y en 1989 da el salto para hacer lo que hacían la gente en la que él se miraba, ¿no? Abrió su propio estudio gráfico con mayúsculas y poco a poco fue extendiendo su actividad a hacer todo aquello que había visto hacer a sus mayores, ¿no? Logos, cubiertas de libros, revistas, carteles, y su estudio fue creciendo. Actualmente tiene 12 personas, creo que en algún momento ha tenido algunas más. Realizan programas de identidad corporativa, colecciones de libros, proyectos editoriales, de identidad visual para museos, gráficas para eventos, proyectos de señalización, lo que mi amiga María Escudier llama señalética. Y entre sus trabajos hay algunos que a mí me gustan particularmente. En particular, a mí me encantaba de toda la vida el de la Fundación Repsol, Carmencita, el Museo de la Evolución Humana, el de Atapuerca también hizo el diseño, Ahorro Corporación, la Organización de Estados Americanos ha trabajado para compañías y para instituciones internacionales, Metro Bacesa, Madrid Emprende. La lista es muy grande y también nos dedicará como medio centenar de creaciones propias y podremos verlo. El último, o uno de los últimos que ha hecho, es el de Persán, al que yo he aludido de manera muy personal, ¿no? Ha hecho una colección de Vargas Llosa para El País y casi todos los libros de Saramago, con el que tenía una relación especial, y lo mismo en el coloquio nos cuenta algo de su relación con el Nobel portugués, porque le llamaba, le contaba el libro que estaba escribiendo para la portada, y Saramago pretendía al final que metiera en la portada todo lo que él contaba en el libro, con un barroquismo que no se casa bien con el minimalismo y el arte final que suele gastar Manolo Estrada. Entre sus clientes está el Grupo Santillana y Alianza Editorial, para la que hace la colección de bolsillos de hace 6 años, Línea Madrid, que es el servicio de atención al ciudadano que tiene el Ayuntamiento de Madrid, el World Trade Center de Miami, el Art Center de Miami, el Instituto de Comercio Exterior, que le encargó que hiciera algunos trabajos para ellos, por ejemplo, Food and Wines from Spain, y una revista a la que él tenía mucho cariño y que hizo durante 11 años, se llamaba Spain Gourmet Tour, que en 2011 recibió en la Feria de Sydney un premio y que el gobierno, en la catarata de recortes, quitó al año siguiente. Ha recibido premios, ha realizado exposiciones y ha dado conferencias sobre su trabajo en numerosas capitales de Europa, de América y de Asia. Alemania, Portugal, Italia, Finlandia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, México, Japón, por poner algunos ejemplos. Estrada compagina su trabajo como diseñador con la enseñanza del diseño en el Instituto de Diseño de Madrid, que es de origen italiano, y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante una década ha dado talleres de diseño. Y termino con lo que es más próximo, porque
todo esto que he contado parece que él ha estado ahí por el mundo mundial, pero también ha estado aquí, ha hecho cosas que hemos visto, ¿no? Ha colaborado en varios de los proyectos del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que hoy no está aquí, por cierto, porque está en el extranjero, con el que tiene una buena amistad y una magnífica colaboración artística. Ganaron el concurso de rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla, que es un proyecto de Guillermo que no se ha llevado a cabo por el asunto de los recortes, y Manolo hizo la señalización o la señalética y también hizo la imagen y la museografía. También hizo la maquetación y el diseño del libro que hemos conocido también, que la Junta hizo sobre la rehabilitación del Palacio de San Telmo. Y finalmente ha hecho la señalética del nuevo Palacio de Congresos de Sevilla, que es otro de los proyectos de Guillermo, y la señalética la hizo Manolo. Bueno, ya que estamos en Sevilla los dejo con ustedes. Manolo, muchas gracias por aceptar la invitación del Centro de Debate. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Bienvenido, y estamos en tus manos, que es de lo que tú pides. Muchas gracias, Ignacio, por tus amables, generosas palabras. Gracias también a la Fundación Cruzcampo y al Centro de Debates por invitarme, a su presidente, Pepe Moya, a quien he conocido trabajando, que es como mejor se conoce a la gente. La verdad me sorprende que con una tarde tan buena como hace en Sevilla estén todos ustedes aquí, porque la verdad es que no hacía mal día en Madrid esta mañana, pero la tarde estaba como para irse al centro a pasear. Intentaré hacérselo lo menos duro posible y teniendo en cuenta que... Bueno, esto es poca cosa, imagino que se pasará. Teniendo en cuenta que el título es más duro de lo que luego las 200 y pico imágenes que les voy a poner, espero que se lo hagan ameno, ¿no? Yo soy un diseñador, básicamente. Ahora soy un empresario también. Y son dos cualidades que a veces no se llevan bien. Y muchas veces, reflexionando, esto es un autorretrato tipográfico, ¿no? Reflexionando acerca de lo que es el diseño, que como dice este centenario porque tiene 100 años, semiólogo italiano, Gillo Dorfles, que dice que es el arte de la sociedad industrial. A mí me gusta esta imagen de imaginarnos pues que seríamos como los pintores de Madonas del siglo XV. Ahora lo que nos pagan por hacer es arte industrial y yo personalmente estoy contento de hacer arte industrial. No me considero un pintor ni un artista frustrado, sino que me gusta resolver problemas complejos que tengan que ver con la vida práctica, con los problemas cotidianos. Cuanto más complejos son y más tienen que ver con los problemas cotidianos, más me interesan. Por eso, cuanto más años llevo diseñando, más me interesa este enunciado inicial, que como decía Ignacio, he hecho mío de un empresario norteamericano. El buen diseño sirve para la buena economía. Y esto es un truco que algunos países europeos y algunas industrias europeas saben desde hace mucho, y a nosotros es una lección que estamos repitiendo septiembre tras septiembre durante más tiempo, ¿no? Algunos lo saben, algunos empresarios lo saben bien, pero no, como país, ahora me refería, nos está costando un poco más, y yo estoy empeñado, bueno, yo y más gente, pero estamos empeñados en tratar de que esta noticia, este mensaje, que es un mensaje económico, empresarial, se traduzca en hechos, ¿no? Un artista sin pedestal, lo define Bruno Munari, que es un ya fallecido, un diseñador y artista italiano que hablaba del arte como oficio, y a mí me gusta sobre todo provocar a mis compañeros de oficio cuando digo los diseñadores deben trabajar al pie de calle como hacen los carniceros, es decir, ¿usted quiere que le ponga de aquí o prefiere que le ponga de este otro sitio, ¿no? Es decir, un diseñador de marcas, por muy excelso que se crea, pues es como un carpintero, como cualquier trabajador que está haciendo algo que otros compran y que resuelve los problemas de otros. Por tanto, tiene que trabajar al pie de calle. Eso no quiere decir que no tengamos egos, que no consideremos importante lo que hacemos, pero siempre con ese punto de vista que te coloca en la posición correcta, ¿no? Porque muchas veces el principal problema de desencuentro entre empresarios, emprendedores o los propios ciudadanos y el diseño o los diseñadores es esta especie de como de desigual altura, ¿no? Que no existe
y que por tanto todo lo que lo retrase esa ilusión es retrasar la solución de las cosas, ¿no? Hace 10 años un grupo de diseñadores montamos en Madrid una asociación que se llamaba DIMAZ y que tenía este frontispicio. El objetivo del diseño son las personas, porque saben ustedes que en España hemos tenido una especie de eclosión un poco precipitada del diseño en Madrid con la movida, pero en general, ¿no? Y todo el mundo, ¿sabes? En Madrid decíamos esto de diseñas o trabajas, ¿no? Como un poco aplicándole al diseño una cierta frivolidad bien merecida y bien ganada a veces por los propios diseñadores, ¿no? Una profesión creada un poco de aluvión. Y claro, cuando decimos que un mueble es de diseño, a veces queremos decir que es un mueble difícil, caro, con alguna pata de dudoso equilibrio, o que cuando decimos que una política es de diseño queremos decir que es mentira en su 97% y que está casi como revestida de un papel cuché para ver si cuela, ¿no? Hay que rehabilitar este término que la mayoría de los europeos utilizan para hablar de lo que se proyecta para ser construido y que en realidad simplemente está hablando de una disciplina que incluso ahora en el MIT y en algunas escuelas de negocio se está empezando a estudiar como un sistema de pensamiento aplicable a otras cosas. Antes de construir, proyectar. Antes de hacer, pensar. Y con un método aplicado, utilizando la creatividad, sea cual sea el objetivo de ese diseño, ¿no? Esta asociación montó un espacio para el diseño, que yo les invito a que vean en Matadero, un espacio público, a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Y luego esta asociación se ha unido a otras asociaciones como la propia Asociación Andaluza de Diseñadores y montando una cosa que se llama la Red Española de Asociaciones de Diseño, ¿no? Me gusta contar esto porque los diseñadores, como digo, son una profesión nueva y es posible que hoy, aunque probablemente haya más empresarios que diseñadores, pero un poco también para contar un poco esta conexión de mi propio interés también personal, ¿no? Los diseñadores y los no diseñadores vivimos en la era tecnológica de lo digital. Hoy en una comida que hemos compartido con algunos empresarios y personas de Persan estábamos hablando acerca de lo digital, de la tecnología, de las redes sociales. Hay muchas cosas positivas en este tiempo y hay otras que son discutibles, ¿no? Yo le doy la vuelta al ratón y me gusta hacer esta reflexión. ¿Qué hay detrás de esto? Y sobre todo, ¿qué hay relacionándolo con mi propio trabajo, con el trabajo de los diseñadores, de los que creamos cosas, que somos muchos? O sea, no solamente creamos los diseñadores, crean también los empresarios. Y la respuesta es solamente nosotros. Da un poco de vértigo, ¿no? Porque tantos circuitos integrados y tantos kilos de tecnología y cable parece que van a dar lugar a que haya alguien que nos respalde en nuestras decisiones, que nos ayude a ver cuál es la mejor forma de... Pero no hay nada. Es decir, estamos tan solos o tan acompañados como hemos estado siempre, ¿no? Eso sí, con un poco más de rapidez y velocidad, con lo cual los errores los cometemos más deprisa, ¿no? Por utilizar un ejemplo que con el tiempo parece más claro, cuando se inventaron las máquinas de escribir en el primer tercio del siglo XX, no aumentó el número de escritores. O sea, es evidente que el número de novelistas o el número de personas que publicaban libros de calidad era el mismo. Lo único que podía ocurrir es que probablemente la gente que hacía libros los hacía un poco más rápido, ¿eh? En lugar de hacerlos a mano, pues los escribía con las máquinas, con estas hermosas máquinas typewriter que siguen asociándose a la escritura, ¿no?, de los novelistas. Bueno, pues con el diseño pasa igual. No hay más diseñadores porque haya máquinas que vayan más rápido. Dice Milton Glaser, uno de los héroes del diseño aún vivos de Nueva York, el autor de este I Love New York, que luego lo pongo en pantalla, que los ordenadores son al diseño como el microondas es a la cocina. Tal vez él sea un poco exagerado, pero yo creo que tiene un porcentaje de razón notable. Se puede cocinar muy rápido cuando llegamos a casa por las noches, resolver un problema de cena y de desayuno en 2 minutos, ¿no? Pero no es cocina, es algo que resuelve un problema rápido, ¿no? Claro, durante este último periodo de tiempo, lo digo porque antes, o sea, yo empecé a trabajar para publicidad, para las agencias de publicidad, y por tanto no hago un corte pensando que el diseño es una cosa digna y la publicidad no lo es. Yo creo que las dos son disciplinas hermanas que se relacionan mucho, ¿no?
Pero este mundo que refleja la serie, que igual ustedes han visto, la serie estadounidense Mad Men, ¿no?, que refleja el momento eufórico de las agencias de publicidad de la calle Madison en los años 50, ¿no?, el optimismo de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las grandes compañías llamaban a creadores para que les hicieran sus imágenes y tal. Ese mundo ha ido lentamente modificándose hacia esta otra imagen también cinematográfica, que es una imagen de Blade Runner, ¿no? Es decir, esta imagen gigantesca de una ciudad, digamos, equidistante entre la tecnología más punta y la lluvia ácida, ¿no?, por igual, que es una realidad que parecía de ciencia ficción hace 25 años, pero que vamos aproximándonos un poco, no tanto solo por la lluvia ácida, sino por el peso de la tecnología y de los 10.000 mensajes diarios que algunos profesionales estiman que los ciudadanos hoy recibimos, ¿no?, voluntaria o involuntariamente, en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lenguaje de Times Square, de nuestras ciudades, ¿no?, que nos convierten a los ciudadanos en receptores involuntarios de una permanente corriente de cosas que no hemos pedido y que, de alguna manera, según una encuesta, un estudio de la propia Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad de hace una década, más del 60% de los ciudadanos, de todos nosotros, tenemos una reacción previa negativa hacia la aluvión de mensajes que nos llegan. Esto no es que sea una reivindicación ciudadana, sino que como es una constatación, como alguien que se dedica a la comunicación, para de alguna manera decir, bueno, los que hacemos comunicación, si tenemos en cuenta esto, debemos procurar hacer mensajes lo más ecológicos posibles. Es decir, lo que digamos lo tenemos que decir rápido, tenemos que intentar decirlo bien, decirlo con pocos rasgos, con poca información secundaria, para intentar llegar a esta pobre ciudadanía que está acosada y en algunos casos incluso ponen cara de que les gusta, pero realmente tienen muchos más mensajes de los que necesitan y, por tanto, muchos más mensajes de los que son capaces de decodificar y de retener, ¿no? De manera que este diseñador que se presentó hace unos segundos a ustedes, pues se ha convertido en un empresario sin dejar de ser diseñador, y que hace, entre otras cosas, marcas, ¿no? Esta es nuestra principal herramienta, es la creatividad, es nuestra principal herramienta, según decía un catedrático de la Universidad de Salamanca ya fallecido, que hizo su tesis sobre la creatividad es una herramienta propia del ser humano que ningún otro animal o cosa conocida posee y que consiste básicamente en encontrar soluciones allí donde previamente no existían. Parece muy mágico, pero en realidad tiene que ver con el viejo refrán castellano de que el hambre agudiza el ingenio. Es decir, cuando no hay ninguna salida y usted mete aire en un circuito, empiezan a aparecer agujeros que estaban ahí pero no se veían, ¿no? Y la creatividad, ni más ni menos, es justamente la forma de encontrar soluciones inesperadas, ¿no? Es una herramienta que se puede utilizar para cualquier cosa, desde luego, que no solamente para el diseño o para inventar logos, sino para resolver problemas, por supuesto, empresariales y matemáticos o de biología, ¿no? Y se puede llegar a hacer que la creatividad sea una herramienta que crezca. Igual que desarrollamos las piernas para correr o los brazos para levantar pesas, la creatividad se puede desarrollar, ¿no? Esa herramienta, junto con la de la puntería, esta imagen, perdón, yo la uso para decir también en este mismo ejercicio de modestia no falsa, de que cuando se consigue un buen resultado con un encargo de diseño, el acierto siempre le corresponde al diseñador y al cliente, ¿no? Porque el cliente, como el hijo de Guillermo Tell, es quien soporta la cabeza sobre su manzana, y el riesgo de nuestro ejercicio de puntería muchas veces puede consistir en que le damos en su ojo, porque quien pone el dinero y el riesgo es él. Nosotros podemos poner nuestro talento, en caso de que lo poseyamos, nuestro ejercicio profesional y nuestro esfuerzo y trabajo. De manera que esta es la segunda herramienta. No es un ejercicio digamos, de dorar la píldora a los empresarios. Es que si no hay un buen empresario, no hay un buen proyecto de diseño. Un buen empresario o un buen cliente, ¿no? Es imposible. O sea, puede haber, como dice un amigo mío, justamente Cruz Novillo, dice, lo que diferencia a un artista de un diseñador
es que un artista dispara la flecha y allí donde cae pinta la diana, y un diseñador debe dar en una diana que le han previamente señalado y que él tiene que ser capaz de focalizar, porque muchas veces a lo mejor tiene los contornos imprecisos. Y ese ejercicio, por tanto, requiere de quien pinta la diana y la soporta muchas veces con sus propias manos, ¿no? Hay mucho ruido en esto de las marcas y en esto del diseño, mucho ruido. Y a mí me gusta, efectivamente, porque además siempre he tenido una relación muy estrecha con la arquitectura, pero a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Es decir, todos sabemos que los buenos edificios tienen nombre, es decir, están hechos por arquitectos, ¿no? O sea, para que una casa se sostenga no hace falta un arquitecto, es evidente que incluso un buen maestro de obras que todos conocemos, incluso en muchos países los propios ingenieros civiles hacen edificios que se sostienen estupendamente bien, ¿no? Y no entra el agua y tienen las instalaciones perfectamente resueltas. Pero cuando hablamos de arquitectura, es decir, de la unión, de la funcionalidad y la forma de los edificios, parece que tenemos claro que un arquitecto es imprescindible y que los mejores tienen marca, tienen firma, ¿no? El Guggenheim de Bilbao, que fue el primer edificio notable que hizo Frank Gehry, o la Torre Akbar de Barcelona de Jean Nouvel, o la cúpula del Reichstag de Foster, ¿no? Son edificios singulares, problemas difíciles, técnicos, formales, comprometidos, porque todos los alemanes de Berlín van a criticar lo que haga Foster, que es un arquitecto inglés, para rematar su parlamento, y realmente son trabajos que requieren un ejercicio de conjugar un montón de saberes técnicos y al mismo tiempo estéticos, ¿no? Bueno, pues las mejores marcas también, es decir, los que nos dedicamos a esto y decimos que hemos aprendido de otros, cualquier cosa no es una marca, cualquier cosa pequeña que se reduzca puede ser algo que se parezca a una marca, pero las buenas tienen nombre, ¿no? Esta de IBM, que efectivamente desde 1956 lleva sin renovarse, es de Paul Rand. Esta marca que apenas la gente sabe quién es, la marca del Deutsche Bank, esta caja cuadrada con una barra de porcentaje azul donde no se va a escapar nada y donde el interés está salvaguardado, es de Antonin Stankowski. Y esta marca es de Joan Miró, que un californiano ya fallecido que se llamaba Walter Landor, cuando le encargaron que hiciera la imagen, dijo, busquémosla en Miró. Pero este mérito no es de él, luego les voy a decir de quién es este mérito, ¿no? Ahí ese es el fragmento del cuadro, ¿no? Esta es la frase que da origen a el título de esta conferencia, ¿no? Good design is good business. Cuando Walter Jr. presentó en el Consejo de Administración de IBM el logotipo de Paul Rand hace 60 años, lo presentó así, ¿no? Señores, esto es un tema de business. Nosotros pensamos que esto va a ayudarnos a vender. Y, de hecho, la modificación del packaging de IBM, cómo aplicaron la comunicación a partir de este logo muy tecnológico, un logo que eran las 3 letras apoyadas en las líneas horizontales azules, hablaba de tecnología del gigante azul, y este es un póster que merece, vamos, de hecho está en el MoMA de Nueva York como un icono de nuestra cultura estética y al mismo tiempo comercial, ¿no? Es la suma fonética del IBM, del trabajo, de la inteligencia y de la tecnología, ¿no? Cuando Steve Jobs salió de Apple la primera vez y quería hacer una compañía que se llamaba Next, les pidió permiso a los de IBM para que le contactaran con su diseñador, Paul Rand. Entonces, él le encargó a Paul Rand este logo, y cuando Paul Rand le presentó el boceto, esta es una anécdota que la gente del diseño cuenta con fruición, porque le preguntó, ¿y me traes solamente un logo? Entonces dijo, ¿pero tú cuántas compañías tienes? Dijo, yo una. Pues yo te traigo un logo para esa compañía, ¿no? Bueno, el logo ha prosperado como ejemplo de buen diseño hasta que la compañía dejó de existir cuando Steve Jobs volvió a entrar de nuevo en el coloso de Apple, que cuando hoy un periodista con el que hablaba por teléfono me preguntaba de algún ejemplo bueno, digo, bueno, es inevitable, pero no porque yo sea un adicto a las máquinas de Apple, sino porque me parece que cuando Steve Jobs en un discurso en la Universidad de Stanford en el 2005 les explicaba a los estudiantes y a los padres de los estudiantes, una de las universidades elitistas estadounidenses, que él había dejado la universidad, que no había acabado nunca y que había hecho un curso de tipografía, pues realmente uno no parece fácil pensar que la compañía que va a pilotar se haya convertido después en la compañía líder de cotización bursátil
en este momento, que no es ni un banco ni una compañía petrolera, sino que es una compañía que vende gadgets, cosas extrañas que en un primer momento no parecen necesarias. De hecho, el primer Apple que nosotros pusimos en el estudio, un excuñado que yo tengo amable y mi ingeniero de teleco, me dijo, esto es como para niños, ¿no? Y programaban estas máquinas de interminables listados verdes y que él memorizaba y que se sabía todo lo que iba a pasar media hora más tarde, como los programadores de Matrix, ¿no? Que veían a la chica de rojo descifrándola de esos listados verdes que caían, ¿no? Y de pronto esta gente no solamente se inventa unas máquinas amables con un logo que es una manzana mordida para competir con IBM, y dices, bueno, pero una manzana mordida no tiene que ver con la tecnología, ¿no? Es una cosa de personas. Ahora todo el mundo está hablando de la emotividad como una fórmula básica de hacer afianzar los mecanismos de compra y de apuntalar las marcas, pero cuando lo hicieron estos, y más en ese ámbito de la tecnología, parecía una locura, ¿no? Pero no solamente es que incluso su propia publicidad, ¿no? De piensa diferente, utilizando un poco demagógicamente, pero bueno, utilizando la imagen de Miró o de Einstein, ¿no? Diciendo, somos los raros, porque todo el mundo usa estas máquinas de IBM con los... Bueno, pues nosotros no, nosotros hacemos una cosa que tiene un sistema operativo con papeleras, con carpetitas que parecen hechos para niños, ¿no? Al final con Windows todo el mundo ha copiado ese sistema intuitivo, rápido, y lo que la gente de Apple se inventó se ha convertido casi en un icono de nuestro tiempo. Esto es diseño, esto es buen diseño. Buen diseño no es solamente una marca como un símbolo aislado, sino que la marca es simplemente una representación esquemática, sintética, de una realidad compleja que empieza con el producto y sigue, es decir, no quiero ponerme en plan profesor, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que una marca sea buena, ¿no? Yo creo que hay tres factores. Hay un factor funcional, una marca tiene que servir para lo que está creada, tiene que contar lo que debe contar, contarlo rápido, contarlo bien y de manera concisa, pero tiene que tener un factor emocional y tiene que tener un factor diferencial. O sea, las marcas no pueden ser iguales, tienen que ser distintas, tienen que diferenciarse, igual que se diferencian los productos. Parece obvio, pero a veces las cosas obvias hay que ponerlas por escrito, hay que dibujarlas y hay que recordarlas cuando uno las hace y cuando uno las intenta emular, ¿no? Este mensaje era de Wally Ollins, uno de los líderes de la identidad corporativa que murió hace 2 años. Y él decía, muchas de las decisiones que tomamos las tomamos con el corazón, no con la cabeza. Incluso yo pensando, muchas veces la diferencia entre dos productos financieros es casi la misma, es decir, este banco o aquel banco tiene el mismo porcentaje para sus productos financieros, dan los créditos con las mismas garantías. ¿Y qué es lo que nos hace elegir un banco u otro? Muchas veces cuestiones emocionales, ¿no? Él hablaba de su propia boda, ¿no? Dice, bueno, si hasta lo más importante que tenemos que hacer en decisiones de este tipo, que habría que pensarlas con la cabeza, las tomamos con el corazón. Bueno, es un poco demagógico, pero sirve para pensar que realmente los seres, los animales que nos consideramos superiores, me refiero a los Homo erectus, de los dos sexos y, por supuesto, tomamos muchas decisiones dejándonos llevar por el corazón, aunque sean decisiones que cambian toda nuestra vida. Por supuesto, la decisión de comprar un producto en una compañía u otra, abrir una cuenta en un banco u otro, o comprar un yogur, pues muchas veces las tomamos emocionalmente. Por tanto, a la hora de hacer marcas, los factores emocionales se convierten en algo cada vez más importante, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gente, sobre todo del subgrupo humano de los ingenieros, o de otros subgrupos que son especialmente adictos al análisis de la letra pequeña de los productos, que no analicen y que no sea bueno analizar. Pero los otros factores son esenciales, ¿no? Cuando hablamos de marca, en realidad no hablamos del logo, hablamos de sus aplicaciones digitales, hablamos del comportamiento corporativo de la gente que encarna la marca, hablamos de los servicios y los productos de la marca, lógicamente, eso es lo más importante, ¿no? De su entorno. Estas, por supuesto, de la publicidad. Estas son las partes de una marca, ¿no? Yo no tengo reloj aquí, entonces yo no sé si hay aquí algún límite de hora o no. Yo sigo, y ustedes, si hay alguien aquí que conduzca con buen sentido este debate o
No se preocupen ustedes, yo antes ya creo que me habré desfallecido antes de esa hora, ¿no? Porque he venido hace 2 días de Nueva York y todavía tengo un horario un poco descabalgado, ¿de acuerdo? Pues si me queréis dar un aviso... Sí, vale, de acuerdo. ¿Qué es un buen producto? Porque hay muchas veces que una marca es un buen producto. Es decir, la estrella de 3 puntas de Mercedes-Benz la diseñaron los 2 hermanos dueños de la compañía, dibujando, y no tienen nada más de relieve que la propia cualidad de los coches Mercedes ha convertido a la marca en un síntoma, en un icono de calidad y de buenos coches, ¿no? De hecho, igual que otras marcas de coches han hecho después, buscan la manera de evitar que las roben porque la gente se las lleva, ¿no? Es un símbolo de una buena marca que procede de la buena calidad del producto que la ha generado, ¿no? Como las plumas Montblanc, es decir, su cualidad no se basa ni en el diseño de su logotipo, ni en siquiera su comunicación, sino en la cualidad del objeto, en la cualidad de su producto, ¿no? Cuando nos subimos a un avión, si vemos a la tripulación llena de manchas, vemos al capitán con la corbata puesta en la oreja y con la gorra puesta del revés, a lo mejor tiene la mejor cualificación como piloto, ¿no? Pero el aspecto, lo que las personas que componen las corporaciones transmiten, es esencial, es muy importante. Cuando son uniformados, más aún. Ustedes, supongo que muchos de ustedes recordarán que en España teníamos una policía que iba de gris y cuando llegó la democracia, obviamente se hizo el ejercicio de cambiarles de uniforme. La mayoría de los policías seguían siendo los mismos. Se les puso un uniforme marrón y tardaron 10 o 12 años en ser amnistiados del nombre de grises o marrones hasta que su comportamiento, no el color de su uniforme, ni su logotipo, cambió. Es decir, cuando ya llevábamos 10 o 15 años viviendo en democracia y el comportamiento de la policía era otro, pues ya en ese momento el mensaje que la policía, sus coches, sus insignias, su logotipo y sus uniformes transmitía era muy diferente. Y esto es esencial. Es decir, no puede haber un mensaje transmitido por una corporación o una empresa que sea discorde, que no funcione, si no está arropado, prolongado, encabezado por la gente que digamos es el puente de conexión de los ciudadanos normales, de los consumidores con la empresa, ¿no? Y luego hablamos siempre del entorno, ¿no? Del lugar donde... Es decir, y se pone muchas veces la gente que habla de identidad corporativa, habla de este tipo de establecimientos como Harrods en Londres, ¿no? Donde en realidad todo parece que es un poco más caro, pero en realidad los productos son iguales que en otros sitios, pero el entorno, la manera en la que están colocados, la forma en la que están envueltos en una escalera que parece que te traslada al antiguo Egipto y otras que confieren a las modalidades de té una cualidad diferente y un precio también distinto, ¿no? Pero no solamente, es decir, que muchas veces el cómo se traslada a la arquitectura, a los espacios, las propias marcas, también confieren a esa marca una dimensión que de pronto, cuando está solamente reproducida en 2 dimensiones, no parece tener, ¿no? Nosotros hicimos hace unos años, como antes decía Ignacio, hace ya, no sé, 18, 20 años, una imagen para un servicio del Ayuntamiento de Madrid que se llama Línea Madrid. Nosotros les propusimos el nombre, es un servicio que une la información telefónica, la página web municipal y las oficinas de atención al ciudadano, que tienen una extraña satisfacción del usuario del 96%. Cuando se hizo esta imagen, en una etapa de renovación de la institución municipal, parecía imposible que los ciudadanos y los funcionarios se llevaran bien, ¿no? Había una especie de higiafones, de protectores para que no solamente no se salpicaran, sino que los insultos no fueran a mayores, porque los funcionarios que estaban ahí realmente veían a los ciudadanos que iban a reclamar algo como agresores y los ciudadanos veían a los funcionarios como caraduras que se ganaban un sueldo a costa de no resolver sus problemas. Bueno, pues eso ha conseguido cambiarse, no por el diseño, pero nosotros intervenimos junto con un equipo de arquitectura en estudiar cómo ese espacio, en lugar de planteado como ciudadanos y funcionarios, se planteaba como clientes y gente que daba un servicio. Al final, los ciudadanos que han ido, buscamos una manera de hacer que las esperas fueran muy cortas, de dar mucha información, de que los
funcionarios nunca estuvieran más altos, o sea, que incluso cuando están sentados, la altura del quien está hablando, sin barreras ninguna, pueda hablar libremente. Y al final, bueno, se trata en el fondo de humanizar un contacto directo donde parece que es difícil, ¿no? Pero realmente este es un problema también de diseño, es un problema de organizar el espacio, de darle forma, de darle nombre, de darle color, de darle gráfica, ¿no? Este es otro espacio que hicimos hace unos años en Madrid, que está basado en una cosa que se inventaron los chilenos. En Santiago de Chile, como la gente no iba a las bibliotecas, pues entonces decidieron llevar los libros a las estaciones de metro, ¿no? Y se inventaron una cosa que se llamaba Bibliometro, que está muy bien pensado, y que el Ayuntamiento de Madrid copió y nos encargó a unos arquitectos y a nosotros hacer unos kioscos y hacer una imagen para que en los grandes espacios de intercambio hubiera un servicio de préstamo gratuito de libros, ¿no? Entonces se diseñaron estos kioscos en forma, bueno, y esta imagen, ¿no?, con el túnel y los ojos del bibliometro, y estos kioscos en forma de tilde, de ñ, donde la gente que cruzaba por detrás. Bueno, pues dentro del bajo nivel de lectura que tenemos y que cada vez vamos superando hacia lo peor, por lo que parecen cifras, bueno, lo cierto es que ha funcionado muy bien como servicio público, ¿no? Pero en las marcas también intervienen los logos, es decir, ese resumen que no es la marca, porque la marca es todo, pero ese resumen también es muy importante. Es decir, la Cruz Roja se inventó, saben ustedes, para que las ambulancias en la Primera Guerra Mundial pintaran algo en el techo que fuera visto por aviones o en cotas altas y no les bombardeasen. Y eso se ha convertido en un signo, digamos, que efectivamente sirve para que sin lenguas, sin dificultades, se identifique a alguien que está fuera del conflicto, que trata de no poner paz, pero sí llevarse a los heridos y de mediar, ¿no? Es un signo, digamos, de carácter universal y fuerza indiscutible, ¿no? Yo antes les hablaba de este es uno de los héroes vivos del diseño gráfico, ¿no? Milton Glaser, un hombre que tiene 80 y tantos años, y que hizo este logo para la ciudad de Nueva York. El mensaje no era suyo, era de una agencia, se lo encargaron a Milton Glaser, y esta tontería, porque en apariencia esto es como los dibujos de Miró, que los hace cualquiera, los hace incluso un niño, ¿no? Pero es mentira, o sea, solo los hace un niño que dibuje bien cuando es suficientemente adulto como para conservar la puntería del niño, la ingenuidad del niño y la habilidad del adulto, ¿no? Y es introducir en lugar del verbo el corazón rojo, dejando las otras 3 letras para completar el mensaje, pues ha convertido este icono en algo indiscutible. O sea, desde Zarzalejo hasta muchas de las ciudades más importantes del mundo tratan de conseguir mensajes parecidos, ¿no? Ámsterdam ha acuñado el I Amsterdam, que es un trasunto del I Love New York, sigue haciendo un uso de lo emocional y de la pertenencia como principal elemento. No es que pongas la Torre Eiffel, sino que hablas de que lo importante aquí es la ciudad y tú, la persona, el ciudadano, la propia imagen, ¿no? Por no poner cosas españolas, porque en España está lleno directamente del I love, lo que sea. El Be Berlín, ¿no? Lo mismo, ¿no? El uso del inglés universal como una manera de... bueno, pues eso ha salido de una marca que en apariencia, bueno, esta es mía, no es tan buena, pero estoy muy orgullosa de ella, muy orgulloso de ella. Hicimos esta marca para una feria de emprendedores de IFEMA, organizada por Vocento y por el Grupo Recoletos, y después la registró las cajas de ahorro de España, y nos pidieron los del Ayuntamiento de Madrid utilizarla, les hemos dejado utilizarlas libremente, para los emprendedores, los jóvenes emprendedores que el Ayuntamiento premia cada año, da este trofeo, ¿no? Es una marca muy intuitiva, una E minúscula, que anda de manera así como erguida, rápida, y que bueno, a mí me gusta que una marca sirva, ¿no? Es decir, más allá de cuánto dinero nos aporta a nuestra pequeña empresa, pues cuántas finalidades cumple, ¿no? Y esto es una marca para un museo, es una marca para... Nosotros hemos hecho los últimos años bastantes imágenes de museos,
Efectivamente hemos hecho el arqueológico de Sevilla con Vázquez Consuegra, que ahora está parado porque en espera de que vuelva a haber fondos. Y esta es la imagen del Museo de la Evolución Humana. Ganamos un concurso con esta imagen, una imagen que parece críptica. Incluso los propios arqueólogos del yacimiento de Atapuerca decían, bueno, es un símbolo que representa el lagarto evolucionado hasta Homo erectus en la evolución de las especies, ¿no? Con este esquema, ¿no? La evolución es lo que nos ha hecho progresar desde la mano con tinta o con sangre en las rocas del Neolítico hasta la escritura jeroglífica, la invención de nuestro alfabeto por los fenicios o la invención de la tipografía de tipos móviles con Gutenberg, ¿no? O sea, la evolución en 4 pasos, ¿no? El hacha de sílex, el hacha de bronce, los tipos móviles, el ratón, los 4 pasos de ese signo de la evolución, que ahora, el otro día me decían en el estudio que en un blog de Helsinki lo ponían como ejemplo de algo que se entiende sin idiomas y tal. Bueno, yo creo que si no tuviera al lado el título de Museo de la Evolución se entendería obviamente peor, ¿no? Pero una vez que lo has visto, se retiene, porque el problema de esto es con cuántos signos nos cruzamos al cabo del día. Con muchos, ¿no? Cuáles consiguen, porque crean... Por ejemplo, Milton Glaser decía, la clave del éxito del I Love New York es que la gente tiene que pensar un poco. Y al tener que pensar un poco es como esos chistes que nos gusta recontar otra vez, porque son chistes que tienen un primer momento de incertidumbre, ¿no? Pero luego cuando te ríes ya no se te olvidan, ¿no? Es decir, que las marcas necesitan muchas veces una buena idea inicial, una idea diferencial, ¿no? Citibank es un banco de los más importantes de Estados Unidos y modificó su imagen hace poco, y este es el boceto de Paula Scher, una diseñadora veterana de una marca que se llama Pentagram, una compañía angloamericana, y la idea es simplemente trasladar el viejo signo de esa compañía de seguros que formaba parte del entramado del banco y que es un banco cercano que protege, como si fuera con un paraguas, sin mayúsculas, y que trata de acercarse en un momento en el que la banca, por razones en las que no vamos a entrar en este debate de hoy, ¿no? Pues se han convertido en lejanas y en discutibles, ¿no? La imagen, digo. Uno de los primeros logos que hice que me pagaron realmente fue un logo para la fusión de 2 empresas financieras que se llamaban Gesinca y Gesmosa, vinculadas a las cajas de ahorro, y que tenían 2 presidentes porque no habían conseguido fundirse tanto como para tener un presidente solo, ¿no? Y entonces yo les hice una propuesta que parecía como un poco cargada de humor, más que de solución práctica, pero que desde que la vieron ellos se sintieron absolutamente representados por ella, ¿no? E incluso la campaña de lanzamiento que la hizo Contrapunto, la hicieron basada en este logo de un diseñador muy novel que era yo, y que nace un monstruo de las finanzas, ¿no? Un monstruo de 2 cabezas, de un grifo que en el medioevo se consideraba el animal doméstico que cuidaba de las fortunas y los tesoros familiares, ¿no? Está ahí, sigue todavía, aunque creo que están vendiendo la sede de la Castellana, pero sigue todavía ahí coronando ese trozo de paseo, ¿no? Una marca debe además ser coherente al máximo posible en todos sus mensajes. Cuando Emilio Botín se hizo cargo de la presidencia del Banco de Santander, ya había muchas sucursales que habían implantado este símbolo, que había hecho justamente Walter Landor, el señor del que les hablaba antes, que puso el dedo encima del cuadro de Miró, esta marca verde, ¿no? Esta marca verde que, por cierto, he fotografiado el otro día en una iglesia protestante en Florida, y que es una especie de llama de algunas iglesias cristianas, muy parecida. No digo, estas son las coincidencias que hay en los signos, pero cuando llegó Botín dijo, rojo, es rojo, y parafraseando justamente a este héroe que invoco, ya va la 3ª vez que lo invoco, que es Paul Rand, que decía, si no puedes hacerlo bonito, hazlo rojo, ¿no? El rojo es el más emocional de los colores, y aunque no es el más utilizado en la identidad corporativa, porque la identidad corporativa, sobre todo las empresas, los colores más utilizados son la gama de los azules, del violeta al verde, son los colores más estables, que provocan menos, justamente que provocan menos emociones, ¿no? Pero como sabemos los españoles y los sevillanos, el rojo es un color que incita a la pasión, no voy a decir
a la locura, pero bueno, no solamente al toro, sino también a nosotros, ¿no? Y entonces de pronto un señor que se hace cargo de un gran banco decide quitar las sucursales que ya estaban de verde, pintarlas de rojo y utilizar el rojo para todo, para los coches de Fórmula 1 que patrocinan, incluso para las corbatas que él mismo ha estado usando siempre y sus propios ejecutivos. Yo creo que es una buena decisión de marca. Es decir, incluso parafraseando a Paul Rand, puede ser que la marca tenga deficiencias, pero desde luego el rojo lo cubre todo. Es decir, haciendo una cosa roja unificada, consigues transmitir una imagen sólida, potente, coherente, que ayuda a identificarla de otros bancos que o no han tenido el coraje torero o simplemente no se les ha ocurrido, son más prudentes, ¿no? No le ha ido mal al banco, no digo yo que haya sido por el rojo, ¿no? Veremos a ver ahora si siguen con el color o no, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo un proyecto ahora para ellos en Florida y están cuestionando, o al menos dudando acerca de esta intensidad cromática, ¿no? Las webs. Ahora mismo todos los mensajes digitales de una marca en un porcentaje muy alto, sobre todo cuando son servicios. Esta es una compañía de servicios, es una compañía de reservas estratégicas de petróleo, es una marca que hemos hecho nosotros y también hemos diseñado su web, y que toda la gente que opera con productos petrolíferos en España encuentra la información aquí, ¿no? Entonces hemos procurado poner un contador, es decir, tener mucha variación de información para que si alguien consulta la web 2 veces en una semana, vea que haya movimiento en ella, ¿no? La comunicación, es decir, cuando los hermanos Michelin decidieron que para una marca de neumáticos querían un muñeco construido a base de neumáticos, o sea, realmente parecía una mala idea, ¿no? Una mala idea para conseguir una comunicación fluida, porque para empezar es difícil imaginarse como un poco este pintor del 19, del principio de la marca, ¿no? Bueno, ¿cómo es un muñeco? Bueno, pues al final la gente de Michelin ha conseguido, puliendo, repuliendo y dándole vueltas, ha conseguido una marca que realmente comunica bien, comunica rápido y ha hecho de algo que parecía imposible un elemento de comunicación amable, blando, que recuerda la cualidad de la goma, del neumático, ¿no? Por supuesto, debe ser duradera, ¿no? Es decir, la gente de Sigla & Gale hizo el último rediseño de esta marca de 3M. Es decir, quiere decir que las marcas evolucionan, cambian, y a veces son cambios pequeños, pero que se mantienen, ¿no? Este último, como ven, es muy rotundo. A mí me gusta mucho este último, ¿no? Es decir, es una cosa que parece que muchas veces cuando haces poco haces más, ¿no? No siempre, ¿eh? También Sigla & Gale hizo la marca del rediseño reciente de este Heineken, ¿no? Que parece como que es menos, ¿no? Pero que sin embargo refresca, porque a veces las marcas, sobre todo ahora cuando hay un predominio digital grande, a veces las marcas necesitan un refresco y ponerse más acordes con las tipografías que cambian, ¿no? Cambian como la longitud de las solapas de las chaquetas, ¿no? Que cuando vemos una foto de las patillas de los hombres o las faldas de las mujeres, vemos una foto de una película o de una serie de hace 20 años y decimos, ¡guau! Qué antiguo está, ¿no? ¿Qué chaquetas llevan? O qué, pues con las tipografías o con otras formas estéticas pasan igual. Es decir, que aunque la marca se mantenga, hay elementos que a veces necesitan refrescarse, actualizarse, ¿no? Por ejemplo, Shell, ¿no? Que es una compañía que ha utilizado siempre la idea de la marca de la concha, pero le ha ido dando más fuerza, más estilizándola más, haciéndola más sintética, más geométrica, ¿no? Porque luego además están también los problemas idiomáticos. Claro, en un mercado global cada vez más, incluso aunque consideremos que el inglés es la lengua global, bueno, es la lengua global, pero no se lo digas a los indios o a los chinos. Es decir, muchas veces los alfabetos diferentes son un obstáculo. Por tanto, si una marca de ropa deportiva como Nike consigue, haciendo una inversión, porque esto no sale gratis, significa que hay que estar haciéndolo durante unos años hasta conseguir, mediante publicidad, insistiendo con la ropa, hasta que eso se convierte en un gesto, en algo interiorizado, ¿no? Entonces ya basta con usarlo, no hace falta ni poner el nombre, ¿no? Eso mismo llevó a BP hace unos años, eso y consideraciones ecológicas, le llevó hace unos años a plantearse un cambio de marca, ¿no? Porque cuando traducían justamente BP pues al mundo árabe y a otros lugares, una marca que se basaba en 2 letras tenía más dificultades, ¿no?
Y entonces hicieron un trasvase y propusieron una marca que yo creo que estaba muy bien conseguida, una marca, una especie de sol verde. ¿Qué ocurre? Esto me permite, no es una butad, me permite hablar de algo que es esencial para las marcas, porque si estamos hablando que para las marcas es esencial como es su logo, el comportamiento, el entorno, el producto, etcétera, también lo es la reputación. Es decir, que cuando BP tuvo un vertido en el Golfo de México que le llevó a titulares de revistas y diarios en todo el mundo, pues claro, ahora ya ese sol verde que nos parecía, lo digo porque nosotros trabajamos con una petrolera española, que es con Repsol, trabajamos en su imagen, ¿no? Es decir, que al final la reputación de una compañía va más allá de cuál es su marca, sus colores, su signo o no su signo, ¿no? Es decir, hay hechos que pesan mucho y que probablemente el error de una instalación de petróleo le puede pasar a cualquiera, supongo, sobre todo a cualquiera que trabaja con petróleo, pero claro, eso de alguna forma hace que de pronto esa imagen basada en una consideración ecológica, es decir, un sol verde, pues ahora ha quedado en entredicho, ¿no? O sea, yo sé que la gente de BP ahora se está planteando la posibilidad de aguantar un poco y ver si no tienen que volver a hacer una reconsideración de la marca que cambiaron hace 5 o 6 años, ¿no? Nosotros hace años trabajamos para Repsol, ¿no? Hacemos muchas de sus comunicaciones, sus memorias, utilizando este juego de los fluidos de colores, ¿no? Un poco un mensaje relacionado con la energía, es decir, la energía, los colores corporativos, pero la energía, ¿no? Hacemos sus publicaciones, la guía Repsol, que es 5 minutos. Bueno, pues yo creo que, a ver, que piense dónde los voy a dedicar. Me voy a ir a hablar de Persan 5 minutos, ¿no? Lo siento. No, me voy a parar 7, voy a necesitar 2 primero y 5 después, ¿no? Porque quería hablar de esto, ¿no? Es decir, cuando ahora estamos hablando de marca España, la marca España es una construcción, es un constructo, ¿no? Como dicen los profesores de universidad. Si hay alguno aquí que me disculpe la broma, ¿no? Pero realmente la marca de un país es la suma de sus marcas. Es simplemente una cuestión algebraica de función, ¿no? Por tanto, por mucho que nos empeñemos en construir una marca de España, el resultado nos va a venir dado por una suma. Vamos a ir sumando sus marcas y entonces tendremos la marca España. Mientras la suma sea negativa, la suma será negativa. Cuando consigamos que sea positiva, será positiva. Les decía antes que la idea de utilizar a Miró como representante de lo más fresco de la España contemporánea fue de un funcionario del Ministerio de Tour España que se llamaba Ignacio Vasallo, que se ha jubilado hace poco, ¿no? Y que fue él, antes que Walter Landor, que ya conocía esta marca, el que cuando se creó Tour España se fue a hablar con Joan Miró y le dijo: ¿nos haría usted un dibujo para el organismo público español que se acaba de crear y que va a promover el turismo? Hizo este dibujo. Este dibujo que para mucha gente de España y de fuera, saben ustedes que España es según cómo se mida, es el segundo, tercero o cuarto país en turismo del mundo. Si se mide en ingresos económicos, es decir, nos disputamos el puesto con Estados Unidos, Francia y ahora con China, ¿no? Pero estamos ahí, no por el logo de Miró, pero mucha gente acepta que este logo de Miró es un buen emblema para nosotros. Es un buen emblema porque representa una España moderna, es decir, la España que nace con la democracia, fresca, contemporánea. Yo me acuerdo que fui a dar unas conferencias sobre diseño a China con otro grupo de diseñadores españoles y los chinos decían: sí, claro, sí, diseño español, claro, Miró, Picasso, Dalí. Sí, es decir, nuestro papel en el arte contemporáneo realmente es un papel mucho más notable que en el ámbito del diseño, ¿no? Pero yo creo que esta marca, decidida por un funcionario, lo digo para reivindicar también la figura de los funcionarios, que a veces los hacemos culpables de la lentitud de los servicios, ¿no? Y dicho eso, voy a pasar toda esta parte que era muy interesante y que se la contaré a ustedes otro día, ¿no? Sí, esto sí se lo voy a contar, ¿no? Mi trabajo se ha expuesto estos últimos años en varias ciudades, sobre todo por un mérito que no es muy grande, y es que yo documento lo que hago con bocetos en cuadernos, ¿no? Y entonces para la gente que da clase de diseño sirve para explicarle a los jóvenes que lo que yo les he enseñado, que den la vuelta a la máquina y que traten de pensar que las buenas ideas proceden de donde han procedido siempre las buenas ideas, que es de la cabeza buscando las buenas ideas, ¿no? Y entonces me invitaron a hacer una exposición en Helsinki y cuando me presentaron, coincidiendo con
con la inauguración de Helsinki Design Capital World, el diseñador finlandés que me presentó diciendo que yo era un diseñador que estaba muy bien y tal, y que no parecía español, ¿no? Yo no iba a ponerme ahí a discutir con él, pero luego le pregunté, digo, ¿y esto cómo me lo explicas tú? A ver. Y me dijo, no, disculpa, no tengo ninguna explicación para darte, ¿no? Pero tiene que ver con que realmente a nosotros se nos asocia con otras cosas distintas que con el diseño racional, que ya tenemos y que somos, y que, por supuesto, que esta España que tenemos en estos últimos 40 años de democracia es una España que es equiparable a otras, ¿no? Y esto es Picasso. Esta escultura, que a mí me parece de las mejores representaciones del toro, está ahora en una exposición, una recopilación de esculturas de Picasso en el MoMA de Nueva York. Yo estuve delante de ella. Es un objeto encontrado, ¿no? Un sillín de bicicleta con un manillar de bicicleta. Es que me da no sé qué no detenerme en algunas de estas cosas, pero me voy a ir directamente a Persan, ¿no? Y luego, si quieren ustedes, les digo por qué he pintado ahí un mapa o una imagen que habla de España y América Latina, ¿no? Se las paso, aunque no les cuente nada, pero les dejo que las vean, ¿no? Esta es esta revista de la que hablaba antes Ignacio, la Carmencita, para quienes creamos una cosa que se llamaba Avespeciario, una especie de... O sea, tratar de que cuando alguien piensa en las especias en España y en español, piense en ellos como referente, ¿no? Hay esta imagen que me parece muy divertida. Hace 1 año y medio, la gente de la Casa de Alba nos vinieron a proponer que les hiciésemos una marca comercial para los productos que estaban empezando a comercializar. Aceite de oliva, luego están empezando a comercializar carne, quieren hacer pasta. Y entonces este es el escudo heráldico de la Casa de Alba, es decir, donde están reunidas todas las fusiones dinásticas con la corona de Inglaterra, la de Escocia, la de Irlanda. Y entonces nosotros vimos que el único campo de origen español era este campo azul y blanco, ¿no? Y entonces les propusimos que siguieran utilizando la corona ducal, que la simplificasen, que quitasen al arcángel y al resto de las representaciones que hacían menos útil la marca. No es un juicio de intenciones, sino simplemente ellos siguen teniendo su escudo heráldico, pero la imagen que utilizan para estos productos que han empezado a comercializar es esta que les hicimos, ¿no? Y esta es la imagen para el Foods and Wines from Spain, que nos encargó el ICEX, y que es la imagen que ahora utilizamos para mostrar los productos españoles de gastronomía en las ferias internacionales, ¿no? Me voy a pasar a hablar 5 minutos de Persan, ¿no? Es que no es que vaya despacio, es que no sé ir si no es pasando el resto de las diapositivas, ¿no? Una marca que vuela, ¿no? Supongo que muchos de ustedes ya habrán visto, ¿no?, que la marca de Persan nueva es una mariposa azul que tiene un mapa mundi dentro, ¿no? Nosotros hicimos una reflexión, bueno, esta imagen de la visita del rey, ¿no?, que realmente coincide además con el 75 aniversario de la compañía, ¿no? Y nosotros hicimos una reflexión que se resumía básicamente en 7 cosas, a ver si me acuerdo ahora bien de todas, ¿no? La primera era el know-how de la limpieza, ¿no? La compañía tenía eso como elemento base y nosotros vimos claro que no podíamos dejar de referirnos a ella con azules, que era el color que ya tenían ellos antes. El segundo, nos íbamos topando con todas las entrevistas en que todo el rato nos estaban hablando de las personas, ¿no? Persan son personas, Persan son personas. Y entonces, de alguna manera, veíamos que cuanto más amable o cercano a la propia, digamos, al propio elemento humano pudiéramos hacer la marca, mejor. El tercero era la tecnología, es decir, una compañía que tiene más de 60, no sé el número exacto, ¿no?, pero que tiene más de 60 personas en un laboratorio investigando. Para empezar, no parece española, parece holandesa o no sé de dónde, ¿no? A mí me sorprendió, porque yo al principio pensaba casi que era un eslogan de la compañía, ¿no?, que dedicaban muchos recursos a la investigación, pero realmente se los dedican, ¿no? Ese era el cuarto elemento, ¿no? El quinto era un elemento de liderazgo. Yo no sabía, supongo que a lo mejor en Sevilla sí lo saben, pero de luego en el resto de España mucha gente no sabe que en Sevilla está la segunda probablemente fábrica de detergentes europea, ¿no?, en tamaño, en cantidad, en calidad, y que además ese liderazgo
les está llevando a la sexta cualidad, que es este liderazgo global, esta cualidad global, ¿no? Y que explica un poco por qué intentamos hacer que la mariposa tuviera en sus alas una esquematización de un mapa del mundo, ¿no? Y luego que están en el momento de dar un salto, ¿no? Es decir, ellos lo han, digamos, plasmado en este 75, que es su aniversario, que es una cifra importante para una compañía, y todo eso es lo que nosotros hemos querido plasmar en esta propuesta. Estas algunas de las, no bromas, pero algunas de las ideas que utilizamos cuando conceptualizábamos la imagen, ¿no? O sea, globales liderensis, ¿no? Y este es un dibujo de cómo luego hicimos el 75 en grande en el acceso de la compañía, ¿no? O trasladar la imagen a los grandes depósitos que hay a la entrada. Y nada más. Gracias por haber aguantado. Yo creo que no se han ido más que 2 personas, lo cual me llena de, no acerca de mi capacidad, sino de su resistencia, ¿eh? Muchas gracias. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, es que nos faltaba el coloquio, por eso yo le metí un poco de prisa, yo lo lamento, me estaba divirtiendo mucho. Mi amiga Lalia González Santiago, que es miembro de la Junta Directiva del Centro de Debate, se ha ido porque tenía una cena, no porque no le gustase, ¿eh? Es más, me dijo que sería a las 9 menos cuarto y se ha ido a las 9 y pico, ¿eh? Así que no ha sido por falta de interés. Tenemos poco tiempo, nos espera una cerveza con esta atención que siempre tienen aquí en Cruz Campo con nosotros, así que yo les ruego que levanten la mano, que hagan preguntas cortas, y a Manolo les pido que haga respuestas cortas para que podamos... a ver, ¿nadie se anima? Aquí hay muchos aficionados. Bueno, como nadie se anima todavía, yo tengo verdadera curiosidad, a mí me lo has contado, pero que lo cuentes, el método de trabajo con Saramago, que es una persona que... o sea, que tú ibas a verle, él decía que te estaba escribiendo una novela y un poco menos que te la contaba, ¿no? Y te decía todo lo que tenías que meter en la portada, ¿no? Sí, yo creo que yo hago muchas portadas, hago bastantes portadas de libros, que es una cosa difícil, vamos, compaginar con este tema de las marcas. Y suelo leerme los libros casi siempre, casi todos los libros de los que hago las portadas los leo, por supuesto los de Saramago los leía, los iba leyendo a la medida que, porque él tuvo unos años muy prolíficos después de que le dieran el Nobel, por razones obvias, porque vendían más libros y luego además tenía una especie como de carga de responsabilidad casi, ¿no?, de lo que contaba. Y entonces la primera vez que yo hice una portada con él, ya me ha pasado, mi experiencia es que una portada de un libro no puede estar sugerida por el autor, porque el autor de una portada de un libro es como si el padre dice lo que tienes que decir del hijo, ¿no? Entonces te hace la semblanza tan completa, el pelo ensortijado, la piel de seda, no sé qué, pero es que todo eso no lo podemos contar en una portada, ¿no? Entonces le contaba a Ignacio un día que cuando ellos venían, él y su mujer Pilar del Río, venían a Madrid, que tienen una casa, un piso en la calle La Madera, pues yo alguna vez iba a verle y me iban contando. Y yo realmente hasta que no acababa él de escribir el libro, yo normalmente no, pero para mí era bonito y divertido escucharle que te fuera contando los últimos 3 capítulos. Y me acuerdo cuando estaba escribiendo La Caverna, pues empezó a contarme lo que él pensaba que tenía que ser la portada del libro, ¿no? El ceramista que está en un sótano donde trabajo, el horno abierto, los personajes que son todos los personajes de la novela, como pequeñas figuritas que se están cociendo en el horno, la puerta abierta con el fuego, y luego se ve la ventana del sótano por donde se ve la plaza, donde está y se ve la ciudad, y entonces se ve cómo está llegando el protagonista con el coche. Pero José, digo, esto que me estás contando es una película de 15 minutos, por lo menos, ¿no? Es imposible. Bueno, ya a partir de esa portada me dijo, yo creo que lo mejor es que las portadas las hagas tú, yo te voy contando los libros, que parece que nos divierte hacerlo en común, ¿no? Y bueno, todavía ahora cuando los libros que hacemos, hay muchos, se ha muerto por cierto Carmen Balcells, la agente literaria probablemente más importante española, que vivía en Barcelona, y que muchos escritores como Vargas Llosa, que escribía hoy un artículo diciendo era la madre de todos,
muchos escritores son lo peor que se puede, o sea, no puedes hacerles caso para hacer las portadas, ¿no? Porque además es que es lógico, o sea, si ustedes escriben un libro, no son capaces de sintetizarlo, ¿no? Y yo sigo viendo con inquietud que la mayoría de las veces por contrato las editoriales permiten a los, por ejemplo, no me quiero extender con esto, ¿no? Pero por ejemplo Salinger, el famoso autor del Guardián entre el Centeno, no deja que en ninguna de sus portadas haya ninguna imagen que no sea el nombre del autor y el título, ¿no? Claro, entonces hay que ingeniárselas porque... Y yo siempre creo que una portada es un elemento que pertenece al terreno de la venta del libro, ¿no? No solo, no es que entonces es un elogio innecesario y contraproducente para la portada, que los autores tengan tanto interés en intervenir en ella, ¿no? No digo que sea lo mismo que las marcas para los empresarios, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un territorio en el que es mejor dejar a los profesionales. Era larga la respuesta, ¿no? Segunda oportunidad. ¿Ningún voluntario o voluntaria? Aquí. Estupendo. Ya tenemos 2. A ver. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo compaginas tu labor de diseñador con tu labor de empresario? ¿O el empresario se ha comido al diseñador o el diseñador solamente vive a partir de las 10 de la noche? ¿Sigues diseñando? ¿Sientes envidia de tus empleados que diseñan y tú te estás peleando con los clientes y con los bancos? ¿Qué ha pasado con el diseñador? Estoy seguro que eres diseñador, ¿no? Bueno, no, diseñador no, soy creativo publicitario, pero estoy en ese problema en la actualidad. Y no quiero ir al psicólogo, a ver si tú me echas una mano. Y yo no podría ser empresario de diseño si no diseñase. No podría. Lo que pasa es que se puede diseñar de muchas maneras, ¿no? Es decir, la primera manera con la que diseño es esta, ¿no? Y esto pues lo hago en los viajes, en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes. Es decir, casi todo lo que en mi estudio se hace sale de mis propuestas. Digo casi todo, no todo, pero casi todo. Intervengo en el arranque e intervengo en el final. Lo que no intervengo prácticamente nada es en el proceso, en el ordenador, salvo poniéndome detrás de alguien que está avanzando y que yo voy viendo cómo avanza. A mí no me parece, no me gustaría, no digo que esté mal hacerlo como empresario, perdón, pero no me gustaría participar en esa aventura de creación de algo Empecé haciendo eso, fui creciendo, haciendo que mi empresa creciese en la medida en que mi necesidad de trabajo me lo fue aconsejando. O sea, primero trabajaba con un ayudante, después con 2, y así hemos ido creciendo. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos disputándonos el terreno con las compañías angloamericanas que hacen prácticamente toda la identidad corporativa. Entonces necesitamos una estructura un poco fuerte, ¿no? Así que soy también un empresario. Y lo curioso es que me gusta serlo. O sea, me parece que el problema de que esa nave vaya donde yo creo que debe ir, si los diseñadores no son capaces de dar ese paso, no va. Es decir, la empresa de Foster nunca hubiera hecho buena arquitectura si no estuviera pilotada por algún arquitecto, o por varios. ¿Por qué? Porque los que mandan no son los que están pendientes de la arquitectura. Y por lo tanto, la arquitectura se convierte en un factor y no en el factor. Y yo quiero que en mi empresa el diseño sea el factor. Y que además nos mantengamos a flote y que les ganemos a algunos de los que tienen otros factores. Muy respetables, pero nosotros queremos que ese sea el más importante. Vale. Ya sé que es larga, pero es que se va a ahorrar el psicólogo. Pregunta corta, respuesta corta, por favor, a ver si... porque me pido una al final, ¿eh? Buena. A una diapositiva que ha aparecido, que era un mapa de América Latina con España, que al final no ha dicho nada. Pues te agradezco que me digas eso, porque me he quedado con ganas, que me he mordido la lengua. Presido una Bienal Iberoamericana de Diseño, ¿no? Entonces yo creo que cuando he tenido que contar algunas veces algo que tenga que ver con España y tal, siempre me gusta decir 2 cosas. Una, que tenemos un idioma que hablan 500 millones de personas, que incluso Brasil lo ha declarado segunda lengua oficial, y que por lo tanto en el diseño también somos una fuerza emergente, y por eso yo ahora presido una Bienal de Diseño que tiene lugar los años pares en Madrid y se inicia, y que luego
ha ido itinerando a 30 y tantas ciudades de España y de América Latina y Portugal. Ahora, precisamente esta semana, va a Budapest, ha estado aquí en Granada, por ejemplo, expuesta, y este año que la queremos llevar a Estados Unidos también. Es decir, es casi una posición ideológica por mi parte, pero también de oportunidad. Los escandinavos han acuñado la marca del diseño escandinavo con buen criterio, es decir, una marca que agrupa a los 4 países del norte de Europa, y yo creo que nosotros, que hemos llegado más tarde a la fiesta, tenemos que hacer lo posible porque esa marca se popularice, suba por Estados Unidos, cruce, no del Río Grande, que ya lo ha cruzado, sino más ríos, y consiga de alguna manera impregnar de un diseño más fresco en algunos sentidos, menos hedonista que el diseño de Europa, que lleva más años teniendo casi todas sus necesidades básicas resueltas. Eso no quiere decir que se haga mal diseño, pero es un diseño que ya se da para otra, porque si no Ignacio me va a decir que me paso de la... Tenemos la pregunta de un arquitecto, te prevengo. No hay problema, me llevo bien con ellos en general. Pregunta corta, Jaime, por pregunta favor. corta. Primero, enhorabuena y felicidades por la intervención. Quería preguntarte cómo calificas la relación con los profesionales. ¿Es pacífica? ¿Es invasiva por parte de los arquitectos? Que lo somos en muchas cosas, ante los clientes y ante el diseño. ¿Y la experiencia tuya, qué característica le darías? No, ya has visto que yo he hablado de la arquitectura como 7 u 8 veces en mi intervención, ¿no? Primero porque he vivido con una arquitecta 20 años y le dibujaba los alzados de sus casas, ¿no? Y segundo porque además yo mismo empecé a estudiar arquitectura. Y muchas de las... El diseño es una profesión más nueva y por tanto algunos de los paradigmas, de las dudas, de las encrucijadas que el diseño a veces tiene, yo muchas veces me refiero... Ahora mismo estaba hablando de Foster, ¿no? Es decir, porque Foster... Yo he hablado con su mujer y con gente que trabaja con él y Foster sigue bocetando los taxis. Es decir, que uno puede encabezar una... Y por tanto, para mí, muchas veces los arquitectos nos llevan una ventaja procesual de unas escuelas muy sólidas. Muchas de las escuelas de arquitectura española son de las mejores del mundo. Gente tan exquisita como Luis Fernández Galiano reclamó a su hijo que estaba en Estados Unidos para que se viniera a acabar de estudiar a la Escuela de Arquitectura de Madrid, porque decía, oye, si es que allí no te lo van a enseñar mejor que aquí, ¿no? Entonces tenemos una profesión de arquitectura en España muy sólida. Yo tengo una buena relación de trabajo con muchos arquitectos, que compartimos proyectos, ¿no? Bien, última pregunta del público, porque yo me reservo una para el final. Sí, buenas noches. 2 preguntas muy cortitas. Una es, si nos podría poner algún ejemplo sobre buenos trabajos de diseño en marca, pero que por diferentes motivos no han prosperado y no han sido casos de éxito finalmente. Eso me interesaría por separar un poco una cosa de la otra. Y en segundo lugar me gustaría saber cómo se trabaja, así en líneas generales, cómo trabaja usted en la emotividad dentro del diseño de una imagen de marca. Ha dicho que es importante el factor diferencial, la funcionalidad y la emotividad. Voy a empezar por la segunda. Gracias. Gracias a ti. Yo la emotividad la traigo puesta, es decir, no la puedo evitar. Es decir, que me pasa lo que decía Wally Ollins que le pasa a la mayoría de los humanos, ¿no? Que cuando quieren utilizar el cerebro se dan cuenta que está indisolublemente unido al corazón. Y en mi caso concreto se une a la mano, es decir, que yo trabajo simultáneamente. Hoy al mediodía hablaba de un libro de John Berger, que les recomiendo, que habla del dibujo. John Berger, el crítico de arte y novelista inglés, que habla del dibujo como un proceso de autorreflexión, es decir, no del dibujo como algo que uno realiza cuando ya ha tenido una idea y la representa para ser realizada, sino del dibujo como una herramienta inconsciente conectada a nuestra búsqueda. Es decir, que de alguna manera abres una especie de máquina que ella sola empieza a crear cosas y que es una conexión en un porcentaje altísimo emocional. Pero primero tienes que cargar la máquina, es decir, la máquina tiene que estar cargada de información, es decir, tienes que marcar una hoja de ruta para que si encuentras algo, la sometas a la discreción de la dirección. Es decir, esto no vale porque está apuntando para allá, yo quiero ir allí, ¿no? La primera pregunta es más complicada porque yo creo que una marca que no prospera es que no era buena. Esto parece una verdad de perogrullo, pero tiene que ver con lo que yo contaba antes. Es que una marca no es un ejercicio de un diseñador, es un ejercicio de un diseñador para alguien que la necesita. Es decir, yo cuando veo en los libros de diseño autoencargos, y algunos de ellos muy buenos, que estudios de diseño
nos hacemos a nosotros mismos y que creamos una letra, hacemos una imagen, está muy bien, pero forma parte en realidad del primer universo que Pepe Cruz Novillo define como la acción del pintor. Disparo la flecha porque quiero dispararla para allá y allí donde cae pinto la diana. Es decir, un ejercicio de una buena marca resuelve un problema y para resolver el problema tiene que ser aceptada por el destinatario. Es como si dices una historia de amor no conclusa porque es que la chica o el chico no me hizo caso. Pues entonces no es una historia de amor, es un tema de uno con uno mismo, ¿no? Dicho eso, yo a Vázquez Consuegra lo conocí porque estaba de jurado en un concurso para un museo que era el Museo de Arqueología Marítima de Cartagena, y entonces yo presentaba junto con una empresa de construcción de museos, que es la que está haciendo las tiendas de Apple en Europa ahora, una empresa española, una propuesta. Y a él le gustó la propuesta del logo que yo hice, pero como la empresa, o sea, el grupo con el que íbamos haciendo la propuesta no ganó, pues luego me dijo que le gustaba y me ha llamado para que hagamos proyectos en común. Pero la marca para el museo es solamente un dibujo. Entonces yo no la enseño porque la quiero mucho y la tengo ahí siempre, la guardo, pero no es una marca buena, porque los que tenían que haberla comprado no la compraron, ¿no? Yo voy a ser disciplinado con mi idea de que las preguntas son cortas, tú sé disciplinado con la respuesta, tiene que ser corta. Los escritores no son lo mejor para decidir la portada de un libro, las empresas son lo mejor para decidir su logotipo y diseño corporativo. Eres un peligro tú, ¿eh? A veces no, pero es que son ellos los que tienen que lidiar con la marca, por tanto, y hay una diferencia. Una portada de un libro es, no voy a decir efímero, pero es algo muy circunstancial. Yo puedo hacer una portada del libro cada 2 o 3 días, no te exagero, ¿eh? Incluso, o sea, leyendo el libro, leyendo un libro rápidamente, soy capaz de hacer una portada, hacer 6 o 7 bocetos en 3 días y resolver una portada de un libro. Y tiene mucho más que ver con la emoción que con la reflexión. Pero una marca no. Una marca me parece un ejercicio no responsable, pero no porque cobre más dinero y por eso lo hacemos. No, no, es que no se puede hacer así. Es que hay que resolver una serie de problemas primero y yo me he autodisciplinado mucho más que con el tiempo de las respuestas. No cojo un lápiz para dibujar hasta que no hemos hecho la fase 1. La fase 1 es hacer un documento de bases donde estén claramente formuladas las preguntas que hay que hacer. Y cuando esas preguntas están consensuadas y entendidas y se ve qué es lo que hay que resolver, entonces ya nos ponemos a dibujar. Por tanto, es un trabajo más largo y quien valida las preguntas y las respuestas es la empresa, porque estamos hablando de algo mucho más complejo. En la Universidad de Montreal, no sé si hay aquí diseñadores o arquitectos, en la Universidad de Montreal, en Quebec, hay una cátedra que se llama Diseño y Complejidad, que estudian el diseño como en la línea esta del Design Thinking, que es que les decía antes del MIT, como algo que en realidad es un elemento disciplinar unitario. Forma parte del diseño la psicología, la economía, la gramática, la literatura, es decir, el diseño, es decir, resolver un problema complejo, como por qué ponemos al Guggenheim en Bilbao, que es un problema de diseño, de diseñar algo para una ciudad, requiere respuestas muy complejas que un diseñador solo normalmente no puede hacer. Suficiente. Vale. Muchas gracias a la Fundación Cruz Campo. Yo les hablaba antes, al principio, de la sabiduría de nuestro invitado, creo que lo ha dejado bien patente. Muchísimas gracias, Manolo, por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes por su asistencia. Yo solamente quería, para cerrar aquí, 3 pequeñas reflexiones. No sé yo sobre si no pueden hacer bonito al doctor Arlo Rojo. Decir eso aquí en la casa de Cruz Campo, rojo por antonomasia. Me ha tocado a mí un poco la fibra. Nosotros lo hacemos bonito y además rojo. Además, me ha encantado, creo que es lo que nos podemos quedar, ¿no? Yo me he quedado con esa frase que creo que puede ser bastante inspiradora para lo que nos encontramos aquí. La creatividad es una forma de encontrar soluciones a los problemas. Y ha dicho que se puede desarrollar. Pues hagamos creatividad y además entendamos los procesos para poder desarrollarla en nuestras empresas y conseguir esas soluciones. Y nada, para terminar, frase gloriosa: el diseño es el arte de la sociedad industrial. Señores, la caña es el arte de la sociedad social. Así que vamos a tomar una Cruz Campo y podemos compartir.